Hola a todas, ¿cómo estáis? Bueno, ya veis que hoy os traigo un nuevo tutorial que es de esta capota, que es la capota a juego con el jersey de hojas. Es una capota que a mí me encanta, me parece preciosa y que viste muchísimo. El conjunto en sí del jersey y la capota me parece precioso, y para lo que es una primera postura de 1 a 3 meses, la verdad que queda ideal, sobre todo con la cinta que le da un toque, la verdad que muy clásico y muy bonito. Y esta capota la verdad que es muy fácil de hacer. Ya veréis que el tema de las hojas de verdad que es muy sencillo, parece que no, pero es muy fácil. No obstante, deciros que estoy ya patronando más jerseys de hojas, es decir, para más talla. Os voy a dejar en vez de aguja del 2,5, que sería para recién nacido, ya sabéis que tiene que ser con una lana muy fina, porque si no el jersey queda muy grande, sería eso de 0 a 3 meses, pero para recién nacido tiene que ser una lana muy fina. Así que yo os voy a patronar, bueno, os estoy patronando para talla de 1 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9, y espero también tener la de 9 a 12. Lo que pasa que claro, tardo un poco porque estoy grabando muchos más vídeos, ya que he estado un tiempo sin subirlo, no he tenido tiempo, perdonadme, pero bueno, ahora mismo ya estoy empezando a grabar muchas cosas que os quiero subir lo antes posible. Entonces en el tiempo libre que no estoy grabando es cuando os estoy patronando los jerseys, así que espero subirlo lo antes posible en agujas del 3, porque muchas me preguntáis que con agujas del 3 cómo quedará. Entonces os los voy a patronar en agujas del 3 y en algodón. En este caso yo el que estoy usando para esos jerseys es un algodón de la marca Hobby, que la verdad que está muy bien, y eso es para agujas entre el 2,5 y el 3,5, así que yo estoy usando las del 3 y espero enseñároslo lo antes posible. Entonces podéis hacer esta capota a juego, porque ya os comento al final del vídeo que es muy fácil. Lo de las hojas es súper fácil, porque simplemente si queréis hacer la capota más pequeña, queréis hacerla para vestir una muñeca o lo que queráis, pues al empezar por un punto hacéis menos puntos y luego hacéis el resto de la hoja exactamente igual. O hacéis menos hojas, pues por ejemplo en este caso tenemos 6 hojas, hacéis 4 y la hacéis mucho más pequeña la hojita, y luego punto de musgo, calculáis más o menos la circunferencia de la cabeza y ponéis el punto de musgo, unos piquitos más cortos de menos tamaño, y luego ya hacéis el pasacintas o lo que queráis. Y se puede acomodar a cualquier talla, por lo que os digo, ponéis más puntos en las hojas o menos puntos, y después de musgo lo mismo, más centímetros o menos centímetros. Eso ya es a gusto y es ir calculando. No obstante, yo más adelante también intentaré dejaros más tallas de esta capota para que las tengáis todas a juego, jerseys y capotas, y poder tener el conjunto. Entonces nada, ahora os voy a dejar con el tutorial de la capota, que es muy sencilla y que yo espero que os guste muchísimo. Si es así, pues darle a like, y si tenéis alguna duda me lo escribís en comentarios, que yo nada más que pueda os contesto encantada. Así que os dejo con el tutorial. Para hacer la capota de hojas tenemos que montar 13 puntos en la aguja. Vamos a dejar una hebra un poco larga porque después con ella vamos a coser. Entonces voy a dejar un trozo más o menos así de largo, y a partir de aquí voy a montar los 13 puntos. Os enseño cómo los monto. Yo cojo para empezar la hebra y le doy una vuelta sobre los dedos y saco el hilo por dentro. Entonces este hilo lo meto la aguja por dentro y tiro, y ya tendría el primer punto. Entonces, para montar el resto de puntos, voy cogiendo el hilo con este dedo,
meto la aguja por dentro, paso el hilo de la otra mano y tiro. Como veis, voy sujetando, porque los primeros puntos se me pueden ir moviendo y no quiero que me queden uno abajo, otro aquí, otro. Entonces yo voy sujetando y voy montando. Siete, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cuando ya tenemos los 13 puntos montados, vamos a empezar a tejer la capota. Entonces empezamos el primer punto, que es el de montaje. Ese lo voy a tejer, pero solo en la vuelta de montaje. Entonces, un punto, una hebra, otro punto, otra hebra, otro punto, otra hebra, y así vamos tejiendo un punto, una hebra, un punto, una hebra, un punto, una hebra, hasta el final, que acabaríamos solo con un punto del derecho. Cuando ya tenemos todos los puntos en que hemos tejido un punto hebra, un punto hebra, un punto hebra, un punto hebra, en total tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 puntos. Entonces, ahora en el revés de la labor lo que vamos a hacer es pasar el primer punto del derecho, tejer el resto del revés y tejer el último del derecho. Entonces el primero lo pasamos del derecho y el resto del revés. Y ahora que tenemos el último, pasamos la hebra para abajo y lo tejemos del derecho. Y ahora en el derecho de la labor pasamos el primer punto del derecho. Y ahora echamos una hebra y tejemos 1, 2 y 3 puntos. Y ahora una hebra y un punto del derecho, otra hebra y 1, 2 y 3 puntos, y una hebra, un punto del derecho y una hebra y 1, 2, 3 puntos, y otra vez una hebra, un punto del derecho y una hebra, otra vez 3 puntos, otra hebra, otro punto, y así hasta el final, que acabaremos con una hebra y un punto del derecho, que sería el último. Y en el revés pasamos el primer punto del derecho y el resto los tejemos del revés, exceptuando el último, que también se teje del derecho. Y otra vez en el derecho volvemos a pasar el primer punto sin tejer, echamos una hebra y ahora tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ya que al echar una hebra antes y otra después hemos añadido 2 puntos más y tenemos 5 entre hebras. Echamos la última hebra y un punto del derecho, volvemos a echar otra hebra y 1, 2, 3, 4 y 5,
y otra hebra, un punto del derecho, otra hebra y 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a echar otra hebra, tejer un punto, hebra, 5 puntos y así hasta el final, donde acabaremos con una hebra y un punto del derecho. Y en el revés seguimos tejiendo el primero del derecho y el último del derecho y el resto del revés. Y ahora en el derecho volveríamos a empezar un punto del derecho, una hebra, ahora tejeríamos 7 puntos, una hebra, un punto del derecho, una hebra, 7 puntos, hebra, 1 y así vamos a seguir aumentando puntos entre hebras hasta tener 15 puntos entre hebra y hebra. En el revés de la labor vamos a seguir haciéndolo igual que hemos hecho hasta ahora, tejiendo el primero y el último del derecho y el resto del revés para que nos quede en punto liso. Como veis es muy fácil, simplemente lo vuelvo a repetir para que lo veáis. Tejeríamos en el derecho el primero pasándolo, echaríamos una hebra y tejeríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y echaríamos una hebra. Como veis ya se va viendo la forma de la hoja y tejemos un punto y volvemos a echar otra hebra y volvemos a tejer 7 puntos y así en todos los derechos vamos aumentando hasta tener 15 puntos entre hebra y hebra. Cuando tengamos esos 15 puntos yo vuelvo y os explico cómo empezamos a cerrar la hoja. Cuando ya tenemos los 15 puntos entre hebras, lo que vamos a hacer es empezar a disminuir las hojas. Entonces, el primer punto lo pasamos sin tejer, echamos una hebra y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces pasamos uno sin tejer, tejemos 2 juntos y este que pasamos sin tejer lo pasamos por encima. Y ahora otra vez 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y echamos otra hebra y tejemos un punto del derecho y volvemos a echar una hebra, tejer 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1 lo pasamos sin tejer, tejemos los 2 siguientes juntos y el que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del siguiente punto y volvemos a tejer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a echar una hebra, vuelvo a tejer un punto del derecho, vuelvo a echar una hebra y así 7 puntos, pasamos el siguiente sin tejer, tejemos los 2 siguientes juntos y pasamos el que no tejimos por encima del siguiente. Tejemos otros 7 puntos, echamos una hebra, tejemos uno del derecho y así hasta el final de la vuelta.
Y en el revés vamos a hacer igual que en las anteriores vueltas del revés. El primero y el último los tejemos del derecho y el resto se tejen del revés. De vuelta en el derecho de la labor vamos a empezar a aumentar los puntos de los extremos. Entonces pasamos el primer punto sin tejer, tejemos un segundo punto y echamos una hebra y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a pasar un punto sin tejer. Tejemos los dos siguientes juntos y pasamos el anterior que no hemos tejido por encima y volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y echamos otra hebra y tejemos 1, 2 y 3, ya que la zona de los puntos que hay entre hoja y hoja también aumenta y ahora son 3 puntos entre hoja y hoja. Entonces ahora echamos otra hebra y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a pasar un punto sin tejer, tejemos los dos siguientes juntos y el anterior que no hemos tejido lo pasamos por encima y volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y volvemos a echar una hebra, tejer 3 puntos del derecho y volver a echar otra hebra y empezar otra vez 6 puntos del derecho, uno sin tejer, 2 juntos, pasar el que no tejimos por encima, 6 puntos, hebra, 3 del derecho y así hasta el final de la vuelta en el que terminamos con 2 puntos del derecho. Y en el revés de la labor vamos a tejer los dos primeros y los dos últimos puntos del derecho. Las hojas que serían de hebra a hebra, estos puntos que van entre hebras, se tejen del revés y el resto de puntos que irían entre hojas, que serían los 3 que hemos tejido entre hoja y hoja, estos se tejen del derecho. Entonces, vuelvo a repetir. Los dos primeros y los dos últimos del derecho, los que van entre las hojas también del derecho y los puntos de la hoja que están entre hebra y hebra se tejen del revés. Y hacemos así toda la vuelta. Y de vuelta en el derecho de la labor vamos a pasar el primer punto sin tejer, tejemos 2, 3 y echamos una hebra y ahora tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces este lo pasamos sin tejer, el sexto. Y los dos siguientes, séptimo y octavo, los tejemos juntos. Y el que pasamos sin tejer, lo pasamos por encima y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 y echamos una hebra y tejemos entre hojas 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y volvemos a echar una hebra y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pasamos el siguiente sin tejer, tejemos los
2 siguientes juntos y el que no tejimos lo pasamos por encima y otra vez 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y echamos una hebra y entre hojas tejemos otros 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos haciendo lo mismo hasta el final de esta vuelta. Y en el revés de la labor seguimos igual que antes, todos los puntos que van dentro de las hojas, que sería de hebra a hebra, van en punto liso, o sea, se tejerían al revés. Y el resto, que serían los 3 del principio, los 3 del final y los 5 puntos que van entre hojas, se tejen del derecho. Entonces vamos a seguir disminuyendo las hojas exactamente igual que hemos hecho hasta ahora hasta cerrar la hoja. Cuando ya hemos cerrado casi por completo la hoja y solo nos queda un punto, que sería el de los últimos calados de la hoja, vamos a cerrarlo y así cerraremos toda la hoja por completo. Entonces, al principio y al final de la capota tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces, vamos a tejer esos 8 puntos, el primero lo pasamos sin tejer y vamos a cerrar por completo nuestra hoja. Entonces, pasamos el primero sin tejer y tejemos los 7 siguientes. 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8. Vale. Aquí tenemos nuestra hoja. Como veis, nos quedan un punto en el que hacemos la disminución y otro punto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar el primero sin tejer, tejemos los 2 siguientes juntos y cerramos la hoja. Ya estaría cerrada. Entonces ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y listo. Aquí tenemos nuestra siguiente hoja. Entonces pasamos el primero sin tejer, tejemos los 2 siguientes juntos y cerramos la hoja pasando la anterior que no tejimos por encima de estos 2. Y otros 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Y volvemos a cerrar la tercera hoja. Tejemos 2 juntos y pasamos el anterior por encima. Y así hasta terminar toda esta vuelta. Y ahora, en el revés de la labor, vamos a tejer todo del derecho. Y ahora, en el derecho de la labor, vamos a coger los 8 primeros puntos y los vamos a pasar a un hilo de espera. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8 puntos. Entonces los pasamos al hilo de espera. Y voy a cortar este hilo y ahora voy a tejer el resto hasta el final, donde los 8 últimos puntos no los tejeré y los pasaré a un hilo de espera. Y ahora los 8 últimos puntos los guardamos en el hilo de espera. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces, cuando ya los tenemos guardados, ahora con el resto de puntos, que son 81 puntos, vamos a ir tejiendo a punto bobo hasta tener 4 centímetros desde que empezamos a tejer el punto bobo hasta donde vamos a empezar a hacer ya los piquitos para terminar el frontal de la capota. Entonces, ahora que ya los tenemos tejidos, sí que vamos a empezar los piquitos. ¿Cómo vamos a empezar los piquitos? Tejiendo 4 vueltas de punto liso, que el punto liso en el derecho, como veis, estamos tejiendo del derecho, y en el revés tejemos del revés. Y cuando ya tengo las 4 vueltas, en la quinta voy a empezar a hacer ya el dibujo de picos. Entonces, el primero lo paso sin tejer, paso una hebra y los dos siguientes los tejo juntos. Los tejo juntos y ahora paso otra hebra y los dos siguientes juntos. Vuelvo a pasar otra hebra, los dos siguientes juntos. Vuelvo a pasar otra hebra y los dos siguientes juntos. Y así hasta el final. Hebra, dos juntos, hebra, dos juntos, hebra, dos juntos. Y cuando ya hemos completado la vuelta, en el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos del revés, exceptuando el primero que lo pasamos sin tejer. Y ahora tejemos otras 4 vueltas en punto liso y en la quinta cerramos todos los puntos. Y ahora que ya hemos cerrado todos los puntos en la quinta vuelta, empezamos a coser para formar los picos. Entonces empezamos cosiendo al borde para que nos queden bien formados. Entonces cosemos, doblamos para que se una bien y seguimos. Vamos introduciendo la aguja por el punto cerrado por la parte de arriba y por el siguiente punto. Y así vamos cosiendo teniendo cuidado de que los picos se formen bien y que no se nos queden torcidos, que no se nos queden así. Tienen que ir los picos
bien formados, entonces hay que tener cuidado al coser. Yo no voy cosiendo todos los puntos, yo lo que hago es ir cosiendo de 2 en 2 o de 3 en 3 y lo coso en la segunda hilera de punto bobo. Voy cogiendo de la parte de arriba, de donde cerramos los puntos, pues si esto es la parte de atrás del punto, pues por la parte de arriba voy cogiendo e introduzco la aguja en la segunda hilera de punto bobo, pues en uno de los puntos, y voy pasando. Y así hasta el final. Y cuando ya tenemos los picos cosidos, vamos a coser la parte trasera de la capota. Entonces enhebramos el hilo que hemos dejado al principio en una aguja y vamos a ir pasando el hilo a través de los puntos que hemos montado al principio. Entonces vamos pasando entre los puntos hasta que llegamos al último. Y tiramos. Para dejar bien cerrada la parte trasera de la capota. Y ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo de un lado a otro. Entonces empezamos pasando por el punto que tenemos en un lateral y por el otro. Hasta que llegamos al final. ¿Sí? Y el último, que sería ya este. Ese y el al lado. Y ya lo tendríamos toda la parte trasera cosida. Quedaría así la capota por detrás. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esconder el hilo, vamos a dejarlo que no quede muy apretado y ahora vamos a esconderlo. Lo he escondido aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es picar todos los puntos que serían de la parte del cuello para hacer un pasacintas. Para picar los puntos lo que tenemos que hacer es coger el hilo, la aguja e introducir la aguja lo más en el lateral posible. Introducimos la aguja, pasamos el hilo y con cuidado tiramos para sacar. Ahí ya tendremos el primer punto. Entonces volvemos a introducir, volvemos a pasar el hilo
y con cuidado de que no se nos salga. Y tiramos, ya tendríamos el segundo punto. Volvemos a introducir. Pasamos el hilo y con cuidado sacamos. Y así vamos a ir picando puntos. Ahora que ya los hemos picado en la zona de los picos, vamos a ir introduciendo la aguja entre hilera y hilera. Entonces, introducimos la aguja, pasamos y tiramos. Ya tenemos 4 puntos, introducimos, tiramos. Y así vamos a ir picando puntos. Seguimos picando puntos. Cuando ya llegamos al final, donde ya tenemos aquí, sería nuestra última hilera, introduzco la aguja, saco un punto y luego la introduzco aquí, ya donde formaría parte del dibujo del final de la hoja. Entonces introduzco y saco el hilo y vuelvo ahora introduzco ya en lo que formaría parte del final de la hoja, porque como veis aquí tengo un cabo, pero tengo aquí una hebra pero suelta. Entonces introduzco intentando coger parte del final de la hoja y saco el hilo y luego un poquito más adelante vuelvo a repetir y ahora ya sí que cogería los puntos que tengo aquí guardados con los hilos. Y ahora que ya cogimos los 16 puntos, vamos a tejerlos. Entonces, los tejemos todos del derecho. Y después vamos a coger los puntos del otro lateral. No pasa nada si en este, por ejemplo, hemos cogido 18, pero en el otro lateral si cogemos 18, 17 o 19 no pasa nada. Lo importante es que no sea un número muy impar. Este hilo que tenemos aquí no importa que quede por fuera porque después lo vamos a esconder. Entonces tejo todos los puntos y ahora voy a volver a picar. Entonces meto, saco 1, 2, 3, así, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo picados los puntos, al final saqué 18, entonces ahora lo que voy a hacer es en el revés, esta primera vuelta, que es la de picar los puntos, yo ya la cuento como una vuelta. Entonces ahora en el revés voy a tejer del revés y voy a hacer en total 7 vueltas.
en el derecho del derecho y en el revés del revés. Entonces ahora mismo iría por la segunda, que es la del revés. Así que voy a tejer 7 vueltas y vuelvo con vosotras. Cuando ya tenemos las 7 vueltas de punto liso, la octava, que sería en el revés, la vamos a tejer del derecho para que se nos forme una hilera, y esa hilera va a permitir que podamos doblar el pasacintas. Entonces voy a hacer esta entera del derecho y ahora que ya tenemos esta hilera, como veis, voy a tejer otras 6 vueltas de punto liso y en la séptima voy a cerrar todos los puntos. Y ahora en la séptima vuelta vamos a cerrar los puntos. Hay que cerrarlos flojos para que no quede apretado. Paso el primero sin tejer, tejo el segundo y paso el anterior por encima. Tejo el siguiente y paso el anterior por encima. Y paso el anterior por encima. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos. Ahora ya tenemos todos los puntos cerrados, entonces vamos a cortar la hebra y vamos a cortarla bastante larga ya que tenemos que coser. Entonces cortamos, este es el último punto y tiramos y así ya quedaría bien cerrado. Entonces ahora lo que voy a hacer es esconder los hilos que me quedan por aquí para tenerlos ya listos antes de ponerme a coser. Entonces este que teníamos fuera voy a meterlo hacia adentro y lo voy a esconder. ¿Veis? Ahora ya no se ve y voy a esconderlo por aquí dentro. Así. Voy a hacerlo otras 2 veces. Y esta sería la última, la cuarta, para que quede bien guardado el hilo. Y que no se nos salga. Entonces ahora ya lo tengo escondido, ¿veis? No se ve nada y corto. Y esto voy a hacer con los otros 2 hilos que me quedan, que sería este y este. Y ahora lo último que tenemos que hacer es coser el pasacintas, que tenemos que coserlo doblándolo. Entonces yo lo que hago
como tengo que meter la cinta, directamente coso el pasacintas con la cinta dentro. Entonces coloco la cinta y empiezo a coser. Voy cogiendo punto por punto y voy cosiendo de la parte de abajo hacia arriba. Voy cosiéndolo por aquí. Y así voy cosiendo todo el pasacintas hasta el final. Bueno, pues ya he cosido todo el pasacintas y ahora ya escondí el hilo y simplemente voy a cortar. Y ya tendríamos la capota lista. Como veis, es muy fácil de hacer. Podéis hacerla más grande si queréis, simplemente es ponerle a la hoja más puntos. En vez de hacer los 15 que hemos hecho, se hacen 17, 19, 21. Vais calculando más o menos y podéis hacer la capota más grande. El resto pues se hace igual, se hace más punto bobo y luego ya hacéis los piquitos. Si os gustan más grandes los hacéis más grandes y el pasacintas totalmente todo igual, simplemente que aumentando, pues eso, más puntos en las hojas y más punto de musgo. Y nada, ya estaría la capota. Como veis es muy sencilla y se puede dejar así con este lazo, que a mí me parece que queda preciosa con el lazo, o podéis hacer punto musgo y hacer una tira de punto musgo con botón, con cordón, con lo que queráis. Así que yo espero que os haya gustado muchísimo el tutorial. Si es así, darle a like. Si no estáis suscritas en mi canal, suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para que así cada vez que yo suba un vídeo os llegue una notificación a vuestro dispositivo y podáis verlo. También si hacéis alguna labor de las que yo suba, de mis tutoriales, podéis mandarme una foto a mi Instagram, que os lo voy a dejar abajo en la descripción, que para entrar en la descripción lo que tenéis que hacer es, al lado del nombre del vídeo, hay un triángulo invertido o pone mostrar más. Pincháis ahí y ahí os sale todo lo que yo escribo, ya sea explicaciones, el Instagram, todo, para que lo tengáis todo y si necesitáis cualquier cosa en cualquier momento, miráis ahí y os sale todo escrito. Así que os dejo el Instagram ahí, que es Una Vuelta Más Handmade. Y si tenéis alguna duda, escribírmelo en comentarios. Así que yo os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo tutorial.